Dicen que la justicia es ciega, pero el invitado de hoy tiene una vista privilegiada para detectar sus costuras. Hoy, en una era donde el clickbait y la desinformación lo inundan todo, nos sentamos con el hombre que prefiere encerrarse con un auto judicial de 1000 páginas antes de dar una noticia sin una arquitectura detrás. Hoy nos acompaña Ernesto Ekaizer. ¿En qué momento sientes que el Consejo General del Poder Judicial y las altas esferas de la judicatura dejaron de ser el árbitro de la democracia, si es que en algún momento realmente concibes que lo fueron, para convertirse, como ahora, en un actor político que emite doctrina para frenar la soberanía del Parlamento? Bueno, yo empecé trabajando sobre los temas económicos financieros, cosa que hacía en Argentina, y la historia es que los grandes casos de este país, los casos de la crisis bancaria de los años finales de los 70, primeros 80, por un lado, y los otros casos financieros, como pudo ser el caso Uquío, el caso de Javier de la Rosa, Banca Catalana, todo eso va terminando en los tribunales. Es decir, primero hay una gran crisis, hay una quiebra, intervención del Estado mediante, el caso Rumasa, que fue mi primer libro en España, eh, después de la expropiación del año 82. eh, Todo eso termina en los tribunales. Entonces viene una segunda faceta de mi actividad en la cual tengo que entender eh, cómo son las calificaciones de tipo penal, criminal. eh, y por lo tanto tengo que familiarizarme con el derecho penal. Ahí llego a la conclusión de que en realidad mi profesión errada es la de ser abogado. Que somos Tengo que dos. confesarlo, porque Sí, sí. así lo siento, que no lo voy a ocultar. Y entonces empiezo a trabajar sobre la continuidad de esos casos de crisis financiera, bancarrotas, quiebras, fraudes, en el terreno penal. Y en el terreno penal quiere decir siguiendo los juicios y siguiendo las declaraciones, las declaraciones de testigos, de imputados, acusados, peritos y todo eso. Y entonces, bueno, pues empiezo a descubrir una nueva profesión que en España en aquel momento, pues no había esa mezcla entre digamos, un periodista experto en temas económicos y financieros y que va empezando a ser experto en temas penales. Es decir, el entrelazamiento de esto no era muy frecuente, ¿no? Y bueno, pues se convierte en una fórmula de periodismo que la verdad es que dura hasta la actualidad. Ahora, el tema que planteas del Consejo General del Poder Judicial y la democracia, o la democratización del Poder Judicial, o la experiencia, y tal. Lo que hay es una cosa evidente, la transición española ha sido una transición que no ha tocado, no ha rozado el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial se ha mantenido como un poder muy, muy intacto y la manera de acceder a la justicia, digamos, a la cúpula de la justicia, es una manera muy selecta, selectiva y de clase, digamos, de clase y de casta. Entonces, eso hace que digamos, haya una evidente prevalencia conservadora entre los jueces y magistrados, también fiscales, y en los últimos años tenemos un proceso que yo caracterizaría como un proceso decisivo, que es eh, el periodo en el cual Carlos Lesmes, en el año 2013, es elegido presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, es decir, del Poder Judicial. Carlos Lesmes es un magistrado muy conservador, pero no es, digamos, el carácter conservador lo que yo destacaría. Yo destacaría sobre todo que es un hombre que procede de una parte del derecho que es lo que él mismo llamaba, eh,
de una manera peculiar. Él decía, a ver, él decía que el único derecho realmente importante que hay en el derecho es el derecho, mm, digamos, que él ejerce, que es el de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Es el, digamos, el derecho administrativo, el derecho económico administrativo, el derecho contencioso administrativo. Esa es la rama del derecho que él siempre consideró que era la rama que mandaba. Él decía, el derecho penal, eso es, eso es, eso no existe. Derecho penal no existe. Lo fundamental es el derecho contencioso administrativo, la sala tercera. Y él era magistrado de la sala tercera. Hombre, es evidente que el derecho contencioso administrativo es una rama fundamental del derecho. Es evidente que la sala tercera del Tribunal Supremo es muy relevante y probablemente desde el punto de vista formativo también. Eh, pero, digamos, él exageraba, en mi opinión, ¿no? Entonces él, cuando llega al Consejo General del Poder Judicial, él lleva como resultado de una pelea, de una rivalidad en el año 2013, entre Manuel Marchena, que era miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y él mismo. Son dos candidaturas a la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. En ese duelo, el que era el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, tenía digamos, tenía esquinado a Marchena, porque Marchena se había opuesto y había hecho un voto particular con otro magistrado muy próximo a Marchena, que se llamaba José Manuel Maza y que luego va a ser fiscal general del Estado en la época de Rajoy. Eh, entonces hacen un voto particular contra una decisión del Supremo por la cual se autoriza al Ministerio del Interior eh, a comprar nuevo material de control de las comunicaciones, el famoso sistema CITEL, que proponía el Ministerio del Interior en la época de Rubalcaba. Y entonces Rubalcaba enfila a Marchena y le apoya a Lesmes, llega a un acuerdo con Rajoy, por el cual Lesmes es investido presidente del Tribunal Supremo. Hay una tercera variante, que es la de Pilar Teso, y que es un surgimiento de un movimiento dentro del Partido Socialista de discrepancia con Rubalcaba, que es una candidatura espontánea, no suya, sino que la proponen varios vocales, pero que no va a ganar. Y finalmente esa división entre Marchena Teso, Pilar Teso y el liderazgo de Lesmes es lo que permite a Lesmes ser presidente. ¿Qué tiene que ver esto con la actualidad? Es que Lesmes es presidente del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial, entre el año 2013 eh, y el año 2020 aproximadamente, 2021, cuando dimite, ya no recuerdo exactamente la fecha. Pero digamos, hay un momento en que hay un acuerdo entre Pablo Casado y el Partido Socialista, que es en noviembre del 18, por el cual finalmente Marchena vuelve a la palestra y de una manera muy curiosa consigue que dentro del Partido Socialista, una cosa bastante imprevisible, le apoyen. Y consigue el apoyo del Partido Socialista y del Partido Popular. Las negociaciones son entre Rafael Catalá, que era ex ministro de Justicia y que era el hombre que asesoraba a Casao, y la ministra de Justicia de la época, Dolores Delgado, ex fiscal. Entonces llegan a un acuerdo, pero ese acuerdo se boicotea desde distintos ángulos y finalmente sale un WhatsApp, el famoso WhatsApp de Ignacio Cosidó, por el cual Rafael Catalá le hace un texto, un mensaje didáctico a Teodoro García Egea, que era el número 2 del Partido Popular, a los efectos que le diga a Cosidó que como hay malestar en la sala, en el Senado y en ciertos sectores del Congreso, porque ellos querían que Marchena presidiera el juicio del procés. Y claro, si le nombraban presidente del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo,
Marchena tenía que dejar la presidencia del procés, que Mm. estaba fijado para empezar en próximas fechas. Marchena les explicó que no había ningún problema con eso. Él quería ser presidente desde el año 2013 del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, que no había problema porque se iba a encargar de eso Andrés Martínez Arrieta, que era el más antiguo después de Rubalcaba, de modo que eso estaba en buenas manos. Pero había un sector del Partido Popular que no lo veía, y entonces Rafael Catalá le explica a Egea que eso hay que explicarlo didácticamente, que si no, no se entiende. Y entonces hace el famoso WhatsApp de Cosido, que es una joya desde el punto de vista de explicación didáctica, porque le explica que el Partido Popular está dispuesto con la presidencia de Marchena a ceder la mayoría, a cederle al PSOE la mayoría. La mayoría en ese nuevo acuerdo iba a tener 11 vocales, y el PP iba a tener 10, iban a estar en minoría. Pero lo que ese WhatsApp explica, dice, eso no tiene ninguna importancia. El número de votos no tiene ninguna importancia. Aquí lo que importa es la presidencia. Y Marchena en la presidencia va a conseguir que las votaciones sean 20-0. Y además, y aquí viene la coletilla, se controla la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta trasera. ¿Por qué? Porque Marchena había sido presidente. Dejaría de la presidencia de la sala segunda, pero tendría a Martínez Arrieta ahí, que por cierto, como ves, finalmente Martínez Arrieta está presidiendo la sala segunda después que Mm. Marchena se ha ido. Entonces, ese WhatsApp, eso es lo que le explica Catalá a Teodoro García Egea, y Teodoro García Egea le manda el texto a Cosido, y Cosido se lo manda a un grupo de WhatsApp de centenares de senadores, y eso se filtra, indudablemente por la gente que quería que el acuerdo abortara. Y efectivamente, el acuerdo aborta. Luego sale Marchena y dice que él renuncia, que no renuncia a nada, sí que en esas condiciones, en un pacto que no es un secreto, sino que se revela a través de un WhatsApp, donde todo está planteado, es imposible, vamos, es un descrédito para la democracia de manera abierta, directa. Entonces, Marchena hace un comunicado y dice, bueno, vista las circunstancias que se han planteado, pues yo renuncio y tal. No renuncia a nada. Lo que hace es aprovecharse de esa situación para hacer, en este caso no mutis por el foro, porque lo hace a través de un comunicado, pero para marcharse y atrincherarse en la sala segunda del Tribunal Supremo, que ya se atrincherará muy bien y tendrá muchos resultados tratando de tumbar al gobierno de Pedro Sánchez más tarde, que luego si quieres lo vemos. Pero quiero decir que esos años, entre el año 2013 hasta que se renueva finalmente en el 23 o 24 el Poder Judicial, son años donde el mensaje que se manda a la judicatura es que la derecha es capaz de bloquear un acuerdo de renovación, que es una obligación constitucional, porque le da la gana, porque no saca a los candidatos a la presidencia que quiere. ¿Tú crees que esto debería llevarnos a la reflexión sobre el hecho de que serían los ciudadanos quienes tendrían que votar al Poder Judicial, igual que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en México? Hombre, no cabe la menor duda de que es una de las conclusiones. En otros países eligen a los fiscales, en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, es una de las reflexiones posibles. A mí lo que me parece, de todas maneras, es que todo lo que más o menos hemos comentado, y muchas otras cosas que se nos quedan, desembocan en lo que es, digamos, la corporización del poder de los jueces y del poder que intentan imponer los jueces en este país, que es la amnistía, que es el tema de la amnistía. Yo hace pocos días, para 2 semanas, me preguntaba, bueno, que qué pasaba. El Tribunal Constitucional desestimó una cuestión de constitucionalidad planteada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en torno al tema de los desórdenes públicos.
elevó una cuestión de inconstitucionalidad cuestionando la validez de la ley de amnistía. El Tribunal Constitucional en octubre pasado, entre los recursos que desestimó, estaba el del Partido Popular, que era el más completo de todos, y también en octubre desestimó la cuestión de constitucionalidad planteada por la sala segunda del Tribunal Supremo, la sala penal. Entonces, intenté buscar los abogados de aquellos, eran extranjeros, marroquíes, que habían sido objeto de la cuestión que planteaba el Tribunal Supremo. Eran unos marroquíes que habían participado en Figueras, en Cataluña, en unas manifestaciones en el año 19 cuando salió la sentencia del procés. Hubo unas concentraciones, hubo unas refriegas policiales los encarcelaron a varios de los manifestantes y sobre este caso el juez Puente planteó la cuestión de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Bueno, en octubre se terminó, fue desestimada y los casos de esta gente me interesaba saber qué es lo que pasaba, porque ya se había terminado la historia. El Constitucional había dicho que venía a decir que tenían que terminar esos sumarios y tenían que aplicarlo a estas personas. Entonces, pues me costaba encontrar los abogados, porque gente que no es muy conocida, gente normal que participó en esas manifestaciones. Bueno, al final, oye, decidí llamar al Tribunal Supremo y pregunté, oye, quisiera saber cuál es la situación de los recursos de casación en los cuales se basó la cuestión de constitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, que fue desestimada en octubre. Y entonces me dijeron, bueno, te vamos a decir y tal. Y la verdad es que nunca hubiera esperado tal respuesta. Y al cabo de un rato, unas horas, me dijeron, no, lo que pasa con esto es lo siguiente. Efectivamente, está desestimada la cuestión de constitucionalidad, pero como hay una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional y por el Tribunal de Cuentas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Sala Penal, antes de aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional, quiere ver lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces digo, bueno, a ver, ¿hay alguna cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? No, no solo no la hay, sino que el Tribunal Supremo ha amenazado por escrito en autos de que si el Tribunal Constitucional decide que la malversación entra dentro de la ley de amnistía, ellos van a presentar en su día, cuando ocurra, una cuestión prejudicial planteando sus dudas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces yo digo, hombre, el Tribunal Supremo no está esperando ninguna respuesta porque no planteó ninguna pregunta. ¿Por qué se niega a aplicar lo que dice el Tribunal Constitucional, que es quien manda? Tiene que acatar. Pues no, no acatan, no acatan. Y esperan la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que vendrá en un mes y medio, yo creo que ya vendrá en el mes de junio, ya en mayo se aplaza, una respuesta del Tribunal de Justicia Europea a unas cuestiones que ellos no plantearon. Vamos, ¿dónde está la lógica aquí? Se están amparando. Entonces, te doy este ejemplo para que veas que lo que hay realmente es una rebeldía, es una subversión. El Tribunal Supremo no acepta la constitucionalidad de la ley de amnistía. Ya el Tribunal Constitucional ha dicho que el recurso de inconstitucionalidad del PP, que era el más importante de todos, por mal completo, que la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda, que las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por lo menos una decena de tribunales superiores de justicia de este país, ha constitucionalizado la ley de amnistía. Pero el Tribunal Supremo no la acepta. El Tribunal Supremo, por ejemplo, mantiene una orden de arresto de Puigdemont en España, no en Europa. Digo, ¿y por qué no en Europa? Si sois consecuentes. La respuesta es sotto voce, porque no queremos hacer el ridículo. Porque, hombre, ya nos han denegado tantas veces en Bélgica, en Alemania, en Italia, una detención de Puigdemont, que no queremos hacer el ridículo.
Claro, lógico, con una ley de amnistía ya aplicada, ya aplicada y constitucionalizada, aplicada a todos menos a cuatro, menos a Puigdemont y algunos más, y mantienen una orden de detención nacional. Entonces tú dices, ¿y qué importancia tiene esto en la situación política? Es muy sencillo. El Tribunal Supremo es un analista político y sabe que las fricciones entre Puigdemont y el gobierno y las críticas de Junts, que es el partido que permitió la investidura a cambio de la amnistía, ¿eh? de alguna manera corroen la situación política española, desestabilizan a Sánchez. Cuanto más abierto está ese melón, más irritación hay entre los socios del gobierno. Y por lo tanto, están haciendo política, política pura, Maquiavelo puro. Mm, si volvemos a hablar de García Castellón, tú que lo conoces muy bien su trayectoria, él instruye el caso Banesto, que tú investigaste en profundidad. ¿Cómo interpretas la metamorfosis de aquel juez de instrucción de perfil técnico de los años 90 hasta haberse convertido al final de su carrera en el epicentro de las grandes causas con mayor carga política en España y en decisiones tan polémicas como la desimputación de Cospedal en Kitchen, el archivo de la causa contra Esperanza Aguirre por el caso Pónica, su papel en los casos de Lawfare contra Podemos? Bueno, hay que saber cómo viene García Castellón a España desde dos destinos muy importantes y eso ocurre en el año 17. García Castellón se marcha de España 15 años antes. Estamos hablando de los años 2000. Primero le nombra a Aznar, el gobierno de Aznar y Aznar en persona, en un destino muy, muy relevante en Francia, juez de enlace con la justicia francesa. Es una etapa en la que está el tema del terrorismo de ETA en, digamos, un punto central. Y luego, cuando termina en Francia, después de 12 años, más o menos, en lugar de volver a Madrid, le nombran en otro destino, lo cual es insólito. No ocurrió. El primer caso lo nombra el gobierno de Aznar con eh, eh, y en el segundo caso lo nombra el gobierno de Rajoy en Roma eh, y va a estar allí casi 5 años. Es decir, más de 15 años en el exterior, es único, es único. ¿Cómo vuelve a España en el año 2017? Y esto lo digo porque tengo el privilegio de haber hablado con Rafael Catalá, ex ministro de Justicia, y él me lo cuenta con mucha naturalidad y lo pongo yo en un libro, en uno de mis libros. Eh, Él me dice, hombre, dice, estaba el juez Eloy Velasco, que se quería salir del juzgado, estaba en una comisión de servicios en la Audiencia Nacional, en el juzgado 6 y nos estaba dando patadas con todos los temas habidos y por haber. Operación Lezo, Púnica, en fin. Entonces dice, hay un momento en que Jorge Fernández Díaz en el gobierno, en el gabinete, dice, oye, pero ¿qué pasa en este país? Que solo los jueces están para darle patadas al PP. Y había una presión muy fuerte. Entonces, Rafael Catalá llama por teléfono a García Castellón, a quien conocía. Le llama a Roma y le dice, Manolo, tienes que volver. Ese juzgado es tuyo. Tú eres el titular de ese juzgado y tienes que volver. Y ya está. Son 5 años y ya está. Y efectivamente, no hay ningún argumento para que no vuelva. Para el puesto de Roma, pues ya nombran a otra persona. Y entonces así vuelve en el año 2017 y se hace cargo del juzgado central de instrucción número 6, que era el suyo, que en ese momento tiene un apoyo, un juez de apoyo que se llama Diego de Gea. Y Diego de Gea era jurídico militar, venía de la Audiencia de Madrid. Y por lo tanto, Diego de Gea tiene el caso Tándem.
Es decir, como es un juez de apoyo, cuando van entrando los casos, Manolo García Castellón no estaba todavía, los nuevos casos los coge el juez de apoyo, no el titular. Entonces, claro, los temas claves de tándem, Villarejo, el Rey, es decir, el, el caso Carol de Villarejo y Corina, el caso Kitchen, todos esos casos son de Gea. El problema con De Gea, ¿cuál es? Que hay un momento determinado que De Gea sabotea el caso Tándem. Y los fiscales no presentan una querella, pero presentan un documento que es el equivalente de una querella. Y se lo dicen. Se lo dicen a Manolo y se lo dicen a De Gea. Y se pacta una salida discreta de Gea, que vuelve a la audiencia de Madrid. Y entonces Manolo se hace cargo de todo. Manolo García Castellón se hace cargo de todo tándem, que son los casos que a él, en efecto, le interesaba y que también al PP le interesaba que lo llevara a él. Y lo que tenemos en el caso de Kitchen es que los fiscales lo dicen, de modo que ya no es, tengo que decirlo yo, cuando él imputa a Cospedal, la imputación de Cospedal es una imputación espuria. Él sabe al imputarla que la va a desimputar. Lo que pasa es que la imputación de Cospedal en Kitchen, que está basada en evidencias, porque las evidencias dicen ahora, no, es que hay nuevas pruebas. Bueno, sí, claro que hay nuevas pruebas. Hay nuevos audios que no han sido admitidos. Hay 9 audios. Pero dejemos los 9 audios fuera. Ya las que había eran suficientes. Pero la valoración que se hace de esas pruebas es favorable a Cospedal. Y entonces, digamos, Manolo García Castellón hace lo que los fiscales llaman en su escrito, en su recurso del 4 de septiembre del 2021, traza una línea roja. Yo es la primera vez que veo, y lo he escrito esto, he visto que fiscales, en este caso era el fiscal Miguel Serrano y el actual que acababa de ingresar, por lo tanto no lo considero el autor de verdad del escrito del 4 de septiembre del 2021, me refiero a César de Rivas, entonces era Miguel Serrano, el fiscal fuerte, ¿no? Que ya no está, por otra parte, del caso Tándem, que ya no está en Tenerife, en otro destino de la Fiscalía Anticorrupción, dice, es como si hubiera trazado una línea roja, y detrás de esa línea roja que están los dirigentes del PP no se les puede investigar. Yo, Rubén, no he visto un escrito en mi vida, mira que he visto varios, donde un fiscal los pone sobre la mesa y le dice, te vas a enterar, te vas a enterar, estás protegiendo a Cospedal. Y también a Rajoy, porque también habla de Rajoy en ese escrito. Qué locura. Oye, para terminar te voy a hacer una pregunta, aunque aquí nos gusta charlar enrollándonos a lo grande, porque creo que es donde se obtiene de verdad material para aprender. Aquí no estamos buscando grandes titulares continuamente, pero a ver si en esta última pregunta eres capaz de darme 3 frases con las que tú consideres que se pueden condensar cómo ser mejor periodista. Alguien que se dedica a la profesión del periodismo, ¿qué 3 criterios, qué 3 elementos claves debería seguir como mantra para ser mejor profesional? El primero es uno elemental, dudar de todo. Segundo, no meterme en la cama con mis fuentes. Y el tercero, eh, colocar una información en un puzzle y en un contexto integral. Pues maravillosa síntesis. Ernesto, maestro, muchísimas gracias por esta charla de la que yo y creo que todo el público hemos aprendido muchísimo. Bueno, buena suerte con tus cruzadas, porque son las cruzadas de todos. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Hey, 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 the truth will rise. Fuck it with that.